Me llamo Rafael Monviedro Giró. Yo llego al Valle de Arán el año 36 con 7 años porque resulta que mi hermana era maestra de Arties y mis padres vinieron a verla porque en aquel entonces el Valle de Arán estaba en el Quinto Pino. Y con tanta mala suerte que a los 15 días, la víspera de San Juan, estando cenando, mi madre hace ¡ay! Y se queda. Y entonces viene ya, a partir del 36, viene la guerra, movilización de mi padre, etc. Era otro tipo de vida, no había nada que se pareciese a lo que sabíamos que tenía que venir. A los 17 años murió mi padre en Lerida y entonces tuve que venir al valle con mi hermana, que era la que me acogió de alguna forma. Yo les ayudaba en lo que podía, que tenía, mi cuñado era un negociante y tenía ovejas y compraba y vendía y yo hacía hasta de ovejero. También tuvo el molino en Salardú y en el molino de Salardú, pues yo con 18 años hacía de molinero. Oye, tienes que ver que la vida en esos años era dura en el valle, porque tienes que ver que los cultivos, la gente, los payeses, se hacían sus patatas, sus coles, como se dice en aranés, trues e caulets, coles y patatas. El Valle de Arán estaba separado por el puerto de Albonaigua, por la nieve y la frontera Les, hasta que vino la apertura del túnel. Cuando vino Vaqueira, las cosas cambiaron. La apertura del túnel y después Vaqueira ha sido lo que es hoy en día el bonito Valle de Arán. A partir de todo esto, de la guerra que fue cambiando el valle hasta el momento turístico que tenemos desde que empezó Vaqueira. Cuando Puig i Calafat, presidente de la comunidad en Barcelona, mandó un equipo de esquiadores que vinieron por Montgarri y fueron los primeros que introdujeron el esquí en el valle, que incluso en algún ayuntamiento dejaron unos esquís para que los jóvenes practicasen. Estos primeros esquiadores vinieron de la parte de Esterri hacia Isil de Alòs y hacia Montgarri. Llegaron a Salardú y en Salardú hicieron un pequeño curso para enseñar a la gente. Se desplazaron también a Arties y también me parece a Escuñao, incluso después a Viella, para hacer una promoción en todo el valle. Esto es el año 1919. Entonces ahora viene cuando yo entro, 1947, que es cuando yo empiezo los cursillos del centro. Cuando vuelvo con 17 años al valle es cuando el centro excursionista empieza los primeros cursillos con Alfonso Segalás, Pepe Taplanas y Ernest Mullor, que estuvieron una semana practicando el esquí para todos esos niños y chavales que quisiesen aprender a esquiar. Se realizó el cursillo en los prados enfrente de Salardú, y allí es donde se dieron los primeros pasos y fue el primer campeonato que gané yo. Con lo cual gané la Copa Pepe Taplanas, que todavía la tengo por ahí. La subida para poder practicar el esquí, que todos se creen que había telesquís y tal, que va, a golpe de pecho, haciendo escalita, escalita, escalita en las pendientes y cuando podíamos hasta llegar arriba, para hacer una bajada y volver a subir y volver a repetir. Y así. Esto lo hacíamos en la zona del Umbré, llamado Umbré, enfrente de Salardú. Y nos aplaudían cuando dábamos salto y hacíamos pequeñas exhibiciones. Hoy en día es la carretera que sube hacia los Baños de Tredós y la zona de enfrente de Salardú, que es el Umbré, porque se dice Umbré porque esa parte es la parte umbría. En aquellos momentos era difícil el esquí también, aparte de cómo eran los esquís, cómo era el material, era duro. Aquí los que empezamos el esquí ya, de verdad, con todo esto, fue pues Luis Arias, que fue el presidente del club, y mejor dicho, de la escuela, y Pablo Bravo, Felipe Moga y José Moga y yo. Esquiábamos en Salardú con Pablo Bravo con unas tabletas de la cuadra
del rastillé, que se llama, con una correa y 2 palitos, y allí en la perera de Casa Barbará, por encima de la carretera, allí hacíamos un trocito de 50 metros, 4 zigzag y volver, y así empezamos a ser un poquitín buenos esquiadores. Cuando viene el coronel Villar, comandante de infantería, se trae a Walter Föger, que había sido selección de la Federación Española, y se lo trajo para los cursillos en diferentes centros de España. Y Walter Föger, a las 7 de la mañana, a las 8, nos hacía ir de cuclillas a la Tori para coger fuerza, porque después de desayunar cogíamos los esquís al hombro y de Salardú al Pla de Beret, que eso era durísimo. Yo siempre digo que tengo un callo aquí en el hombro, tengo un callo de llevar los esquís, para que en el Pla de Beret hacer las prácticas de la cuña y el paralelo. La bajada también era dura en aquel entonces, porque tienes que ver que no nos faltaban piernas. Y entonces bajábamos hasta Salardú, al Hotel La Creu, y allí pues Walter Föger nos hacía unos cursos de esquí en la pizarra para marcar los pasos, cómo había que pasar, el paralelo, el chelos, las curvas, porque claro, nosotros ignorábamos todo eso. Y Walter Föger, ya digo, para mí fue el gran profesor. Esta foto es del año 1948-49 y me ha hecho una gran ilusión poderme ver yo en esa foto, que la desconocía, no la había visto nunca. Ha sido un placer. Es el día del campeonato que se hace, es público de Viella, que en aquel entonces ya tenían afición por venirlos a ver. Siendo presidente de la Federación Jorge Jordana de Pozas, recibo una carta como seleccionado para el equipo olímpico. Para mí fue una gran satisfacción, porque creo yo que llegar a ser olímpico ya forma parte importante de la vida de un deportista. Porque Walter dice, he descubierto una estrella en el Valladán, y los de marca le dicen, oye, dinos quién es. Dice, no, porque todavía se está madurando, no está a punto. En un marca dice, la estrella que nos hablaba Walter Föger se llama Rafael Monviedro. Y allí fue cuando ya se abrió del nombramiento olímpico. El equipo olímpico fue compuesto por Viladomat, Molné, Luis Arias, Poll Puig, Rivera y yo. Fuimos los que fuimos a los Juegos Olímpicos de Oslo 52. Fue para nosotros un descubrimiento enorme. Los equipos italianos con sombreros de fieltro, con unas chaquetas. Cuando llegamos a Oslo, una vila olímpica preciosa, todas las instalaciones, las pistas de Rocleiva, del slalom, después la de descensos, y allí es donde yo me hice daño en los entrenamientos, que me estropeé el tobillo, con lo cual no pude participar en la Olimpiada. Años previos a que abrieran la estación, ya subíamos con Rivera y los Moga, subíamos a hacer bajadas en las pistas de Baqueira, y llegábamos hasta la cota 2200. Y para aprovechar el terreno, pues bajábamos haciendo para aquí, para allá, para aquí otra vez, hasta que llegábamos abajo, con lo cual, en vez de hacer, por decir algo, 300 metros, hacíamos 500. Tengo una foto que tengo en el mismo campeonato 8 copas. Y fue muy bueno, porque cuando me entregan las copas en Viella, resulta que la copa llevaba una tapa, y al coger las copas se cae la tapa, y un amigo mío coge la tapa y me la pone en la cabeza, con lo cual salgo en la foto con la tapa en la cabeza, algo que es una foto que conservo con mucho cariño. En los viajes que hacíamos hacia el puerto de Navacerrada, en algún campeonato, o bien cuando yo hacía cursillos a través de Walter Föger y el coronel Villar, que me mandaban o bien a Granada o bien a
a Navacerrada a hacer cursillos para promocionar el esquí. Después de los campeonatos de España, nos vamos ya a la apertura de Vaqueira del año 64. Y allí es donde nace la nueva era de esquí en Vaqueira. Con el Tenerensilla 1 fue la apertura del esquí en Vaqueira, la primera instalación. Y estamos donde Vaqueira es lo que hoy es Vaqueira, una estación pionera, adelantada. Para mí el esquí ha sido una cosa que me llegó a apasionar, O sea, simplemente con la práctica, procurar ser de los mejores. Cuando daba las clases aquí en Vaqueira a los alumnos, les quería demostrar que cómo se derrapaba y cómo se esquiaba. Me tiraba el gorro y les decía, ahora, desde aquí tenéis que hacer un viraje con los esquís y que la punta de los esquís toquen el gorro. Porque saber esquiar con esquí paralelo, sin derrapar, porque hay que conducir el esquí con los cantos y hacer un viaje completamente bien hecho, redondo. Esto cuesta. Tengo que manifestar que estoy satisfecho de haber tenido unos hijos buenos esquiadores, tanto Ricard como Albert y Rafa. Entonces, y Carmen también llegó a ser muy buena esquiadora, que son los 4 hijos que tengo. Desitjaria a tutti els aranesi que aveixen enguany un bon any d'anyeu, una abraçada a tutti els aranesi.